Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Termina un año que ha sido terrible para la humanidad, pero en especial han sido 12 meses de profundización de la crisis, de más calamidades y además de fracasos para nuestra Venezuela. Que lo ocurrido en este 2020 sirva de base para un cambio en la mentalidad de todos los seres humanos. Y en el caso venezolano, que sea el punto de partida de los cambios en la lucha contra el chavismo, pero también de mayor honestidad de nuestros líderes. Y cuando hablo de honestidad, no solo me refiero a un discurso claro, sincero y que no genere falsas expectativas, sino también a una conducta honesta, ética, en la administración de los recursos que tienen su poder el gobierno interino y que deben ser administrados de forma pulcra y transparente. Desde Verdades y Rumores, queremos desear a todos los venezolanos, sin importar el lugar del planeta donde se encuentren, que tengan una Navidad feliz y en familia. Y sobre todo, que el 2021 venga cargado de salud, amor y éxito para todos. Esperamos que el 2021 sea el año en el cual comenzamos en firme a recuperar a Venezuela. Por eso, la recomendación es que comencemos el año con la mente abierta y además explorando cualquier posibilidad de cambio que nos permita iniciar la larga y costosa recuperación de una Venezuela destruida por el chavismo. En el próximo segmento, converso con el economista y profesor universitario Edinson Morales sobre la situación económica de Venezuela y las perspectivas para el 2021. Ya regresamos. Hoy converso con el profesor y economista Edinson Morales sobre la situación económica venezolana, que a todas luces es deplorable, pero con él tendremos una visión más profunda de lo que está ocurriendo. Gracias, profesor, por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Y gracias a ti también por haberme invitado para dar mi opinión. Profe, ¿cuál es el balance que hace usted al final de este 2020 de la economía venezolana? Okay. Para comenzar, quiero hacer una retrospectiva histórica cronológica de la economía venezolana. Desde el año 2013 la economía venezolana comienza a decrecer y a aumentar también la inflación. Es decir, los dos fenómenos más perniciosos para una economía y sobre todo para una economía de países emergentes es precisamente esa letal combinación de recesión con inflación. ¿Okay? Y la economía venezolana, al culminar el año 2020, tendría 7 años de caída, que sumando la acumulación de esa caída nos da aproximadamente entre 80 y 85%. ¿Qué quiere decir eso? Que el tamaño de la economía al finalizar este periodo sería de aproximadamente un 15-20%. Es decir, de lo que era en el año 2013. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir eso? Que el potencial de la economía venezolana se ha reducido y que su Producto Interno Bruto, por supuesto, también ha caído drásticamente, gravemente. Ahora, en cristiano, ¿qué quiere decir eso? Que hay menos producción de bienes y servicios, por supuesto. Que una gran cantidad de empresas desaparecieron del mercado y ya vimos, por ejemplo, el último anuncio de Corindustria en su encuesta de percepción sobre los industriales, de que 1.200 empresas estaban a punto de desaparecer
tenemos una cifra en la Cámara de Comercio de Maracaibo que se han perdido aproximadamente 83.000 empleos en la ciudad de Maracaibo y así sucesivamente. ¿Ok? Por supuesto, eso tiene un impacto significativo, que es lo que más interesa en este momento, en el bienestar de la población. Ha aumentado la pobreza sensiblemente en Venezuela en estos últimos 7 años. El balance del presente año es el siguiente. Nuestra estimación es que la economía caerá 25%. Pero, por ejemplo, Adrúbal Oliveros de Ecoanalítica nos dice que la economía podría caer un 30%. Y una consultora internacional, Latin Focus, también nos dice que es de un 30%. O sea, es la caída más grave que ha experimentado la economía venezolana en los últimos tiempos. La caída más grave. Con el agravante, valga la redundancia, de que continuamos con ese proceso nefasto que empezó en el año 2017 de hiperinflación. 50% o más de inflación promedio mensual. ¿Ok? Entonces, crecimiento económico en picada, hiperinflación, alto desempleo y un aumento severo de la pobreza de ingresos que nos dice a nosotros que si sigue aumentando la pobreza en Venezuela, eso tiene una contrapartida que ya la hemos estudiado mucho y es la diáspora. La salida de venezolanos al exterior. Estamos viendo en este momento ese caso grave que vimos en el Mar Caribe alrededor del estado Sucre y el país de Trinidad y Tobago, Colombia, Ecuador. Es decir, la gente se está yendo del país. ¿Ok? Ahora bien, esa caída entre el 25 y el 30% de la economía, ¿solamente es causa de la pandemia o es que hay problemas estructurales que no han podido ser corregidos o no han querido ser corregidos por el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, aquí yo tengo dos opiniones. Primero es estructural. Tú tienes razón al preguntarme eso. Es un problema estructural de la economía venezolana, ¿no así? Pero también incidido por políticas económicas negativas y por un contexto político adverso al clima de inversión, al ambiente de inversión, al ambiente de hacer nuevos negocios en el país. Y lo otro fue el tratamiento de la pandemia. Es decir, el tratamiento de la pandemia que el gobierno dio, ¿así?, como solución, no es el tratamiento de la pandemia que se está haciendo en la mayoría de los países latinoamericanos y mucho menos en los países europeos. Aquí nos confinaron, ¿no así? Quédense en la casa. Les estamos dando un 7x7, o sea, 7 días o una semana de confinamiento drástico y otra semana de confinamiento flexible, sabiendo que el sector informal de la economía no baja del 65-70% en este momento y que la gente iba a salir de todas maneras a buscar el sustento porque la economía formal se cayó, como ya dijimos anteriormente. Entonces, es un problema que se ha convertido en estructural, pero también incidido por una política negativa. No hay financiamiento para las empresas en este momento, no hay financiamiento para la población, lo único que llega son esa cosa que llaman CLAP, que llega cada 5 o 6 meses y ahora viene con más podredumbre, para decirlo de esta manera muy clara, hacia la población que lo espera. Ahora bien, la dolarización. Pareciera que en el oficialismo hay una división clara en torno al tema. Hay quienes han promovido la dolarización no oficial e incluso facilitaron la importación de productos de consumo para incentivar, para disminuir la escasez, pero hay otro sector que quiere proteger el bolívar. Entonces, ¿qué está ocurriendo en torno a la dolarización? ¿Cómo ha avanzado este fenómeno en Venezuela? Bueno, la dolarización era de esperarse. Es decir, es una dolarización que los economistas llamamos de facto, porque sencillamente ante la pulverización del poder adquisitivo del bolívar, es decir, en términos muy claros y precisos,
ante la desaparición del bolívar como moneda, entonces había que adoptar una moneda que sirviera de depósito de valor, de medio de cambio y de medio de pago, cumpliendo los atributos que cualquier forma de dinero se tiene desde el punto de vista teórico. El bolívar perdió todo. Y al perderlo todo, entonces la gente se refugia en la moneda que circula en el país, que es el dólar. Entonces, la dolarización es de facto. Es decir, ya el presidente ha anunciado que no va a decretar una dolarización oficial y que se quedará la dolarización como está. Pero esto tiene graves problemas y lo voy a decir en este momento. Lo primero es que esta dolarización solamente está siendo utilizada por dos sectores de la población. Y en esto voy a dar unos números. Un 50% de la población, esto es según cálculos de Ecoanalítica, está atrapado en hiperinflación. ¿Okay? No genera dólares, ni recibe dólares por ninguna parte, y es prácticamente el segmento de la población que ha aumentado, en el que ha incidido más la pobreza. Hay otro segmento de la población, que es un 35%, que recibe remesas. Genera algo de dólares, pero estamos hablando de 100, 150 dólares mensuales que no alcanzan para sobrevivir en este proceso de hiperinflación. ¿Y por qué no alcanzan? Porque aquí viene otra explicación importante. Porque el dólar, no así, se devalúa, o perdón, el dólar aumenta su cotización en un porcentaje menor que el aumento de los precios. Para decirlo en cristiano, cuando los precios están aumentando 20, 30%, el dólar estaría aumentando 10, 15%. Entonces, cuando tú vas al mercado con un dólar, ¿verdad? No vas a comprar la misma cesta de bienes que comprabas el mes anterior. Porque eso es lo que llaman inflación dolarizada en Venezuela. ¿Ah? Eso es lo que llaman la inflación dolarizada en Venezuela. Sí, pero lo llaman así, pero no es inflación dolarizada. Ajá. La inflación es el aumento de precios generalizado de precios en la economía, de precios, ¿correcto? Okay. El dólar lo que hace es perder poder adquisitivo debido necesariamente a ese aumento exagerado de precios en relación al aumento del tipo de cambio en Venezuela. Entonces, para poner un dato, pues bien importante, lo que tú comprabas con $1 en enero de este año, hoy lo estás comprando con 3,5, 4 dólares. O sea, te hacen falta más dólares para comprar la misma cesta, la misma canasta de bienes que comprabas en enero. Eso te dice claramente cómo el mismo dólar ha perdido poder adquisitivo. Pero no hablemos de inflación del dólar. O sea, la inflación es otra cosa. Okay. El dólar es una moneda que ha perdido también poder adquisitivo, ¿no es así? Y el bolívar, como ya te dije, está totalmente pulverizado. ¿Cuál es el otro problema del dólar en Venezuela? Que no existe la cantidad suficiente para cumplir exactamente con los atributos de una moneda, es decir, medio de pago, medio de cambio y depósito de valor. Por eso es que nosotros estamos atrapados. Por ejemplo, cuando tú vas a un supermercado en Venezuela y sacas un billete de $100, te dicen no tenemos vuelto, tienes que dejar la compra allí. O en su defecto, tienes que pagar $20 comprando una gasolina bachaqueada, como hice yo en el día de hoy, y entonces la persona no tiene el vuelto de $50 o de $100 para comprar. Es decir, se dificulta el intercambio y este es un gran problema para la población en Venezuela. Ahora, tenemos que hacer una pausa. Yo le quiero dejar la interrogante de cuáles son las perspectivas 2021, pero un punto en especial. ¿Hay necesidad de hacer una nueva reconversión monetaria? Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos.
Profesor, ¿cuáles a su criterio son las perspectivas de la economía venezolana para el 2021? Y si será necesario aplicar una nueva reconversión monetaria, porque las cifras en bolívares, tengo entendido que ya están superando la capacidad de los medios de pago en Venezuela. Bueno, en primer lugar, vamos a dar los números de lo que nosotros creemos que va a pasar en el 2021. ¿Cuáles son nuestras expectativas en términos de los principales indicadores macroeconómicos? Nosotros estimamos que la economía va a ser un rebote en V, como la mayoría de las economías, porque hemos tocado fondo, como ya hemos explicado. ¿Y por qué hemos tocado fondo? Porque somos un 15% de lo que éramos en el 2013. Correcto. Entonces la economía tendría un rebote en V, ¿no así? Y la economía podría tener una contracción de aproximadamente 2%, es decir, menos 2%. ¿Ok? Y esto no es que es una suposición de Edison Morales ni de los economistas, sino que hay varios estudios ya que nos están diciendo que ese es el criterio de la mayoría de los CEOs, de los ejecutivos en términos del crecimiento económico. Otra cosa es que la inflación, en mi criterio, va a continuar siendo hiperinflación y sería para el 2021 1.500%. Es decir, vamos a tener un proceso de hiperinflación drástico que va a seguir pulverizando el poder adquisitivo nuestro. Pero vamos a otro indicador, que es el déficit fiscal. La estimación que se tiene es que el déficit fiscal es de 15-17% aproximadamente. Y eso es un problema para Venezuela. ¿Por qué? Porque ese déficit fiscal va a ser financiado con dinero sin respaldo, ¿sí? Y ya sabemos lo que ocurrió en el último cuatrimestre de este año, en el que el gobierno financió su gasto público para cubrir el déficit fiscal con una emisión de moneda sin respaldo. Y eso significa claramente el traslado, ¿verdad?, de la hiperinflación a porcentajes mayores. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque la gente recibe los bolívares. Como el bolívar no vale nada, como ya hemos explicado, entonces sale disparado a comprarse cualquier cantidad de dólares hasta donde le alcanza el dinero, o en su defecto sale a comprar bienes y servicios. Y estos bienes y servicios también aumentan de precio. Y la otra cifra que queremos dar para el año 2021 como expectativa es que el tipo de cambio no va a bajar de 8 millones de bolívares por dólar. Es decir, hoy tenemos aproximadamente 1.100.000 y el tipo de cambio para este año podría oscilar en 7 millones de bolívares. Esperamos que la política monetaria del Banco Central sea tal que no permita que el tipo de cambio se dispare, porque nuestra expectativa es que el tipo de cambio podría avanzar, aumentar mucho más allá de esos 7, 8 millones de bolívares por dólar. ¿Ok? Pero puede hablarse de política monetaria en Venezuela, porque frente a la pérdida de valor que tuvo el bolívar entre noviembre y diciembre, la única decisión que tomó el gobierno fue aplicar un impuesto a las transacciones bancarias en dólares, cuando el sistema financiero venezolano, la cantidad de transacciones en dólares es mínimo. No, la política monetaria no existe, estoy de acuerdo contigo. O sea, no existe la política monetaria, pero como política monetaria el gobierno podía aplicar la que ya yo expliqué, pues, para tratar de que el tipo de cambio no siga avanzando. En el día de hoy, ya la revista Banca y Negocios, el periódico digital Banca y Negocios, explicó que el Banco Central ha intervenido 2 veces. Ha intervenido 2 veces, sumiendo, no, pero sí para tratar de retener la que existe en la altísima demanda de moneda extranjera. Por eso te estoy diciendo eso. Y eso es una política cambiaria, por supuesto. Claro. ¿Usted cree que ese impuesto que creó el gobierno a las transacciones financieras va a cerrar un poco la brecha en torno a la depreciación del bolívar?
No, no. Las expectativas son las expectativas negativas son mucho mayores, o prácticamente la mayoría son expectativas negativas, y eso no va a parar el derrame de la moneda nacional. Eso es imposible que ocurra. ¿Va a ser Sobre necesaria qué una puede pasar reconversión con monetaria? la reconversión monetaria. Todo el mundo está esperando una reconversión monetaria, pero para mí personalmente tampoco va a dar resultado, porque la hiperinflación, nuestra estimación es de alrededor de 1.500%, y en consecuencia todo lo que se haga, quitando cero a partir del mes de enero, del mes de febrero o en el primer trimestre, cuando se haga, va a ser prácticamente derrumbado por el crecimiento de la inflación en el año que viene. Ahora, hablemos de Ahora, ingresos. Ahora hablemos de ingresos del país. Las sanciones internacionales están afectando, por supuesto, la posibilidad de comercializar petróleo. Pero resulta que el chavismo ya había matado la gallina de los huevos de oro a PDVSA con todos los errores acumulados. ¿Qué va a ocurrir con PDVSA? Y sobre todo, desde el punto de vista de la escasez de combustible. bueno, tenemos que ser bien enfáticos. El gobierno tiene una salida en este momento, que es la famosa ley que acaba de Antibloqueo. aprobar, la ley antibloqueo. Ya sabemos que es una ley que oculta cualquier negociación que el gobierno haga con el capital extranjero, pero sobre todo el capital extranjero iraní, turco, ruso o chino. ¿Ok? Y el gobierno va a tratar de entregar las instalaciones petroleras de Venezuela directamente a esos países. La va a entregar. Ahora, eso me dice a mí que si el año que viene eso ocurriese, PDVSA podría levantar la producción petrolera y podría levantar la producción de combustible. Pero también, si hacia otras industrias venezolanas que en el pasado, estoy hablando del gobierno del presidente Chávez también, fueron nacionalizadas, estatizadas drásticamente, podrían ser entregadas también al capital extranjero y podría iniciarse una recuperación económica del país, claro, bajo un velo, bajo una opacidad tan grande que no sabemos ni de dónde van a salir los ingresos, ¿verdad? Ni de dónde, ni a quién se lo vamos a entregar, porque todo eso va a permanecer oculto, opaco, cubierto por la ley, por la famosa ley. Entonces, eso pudiera ocurrir, ¿ok? Y yo creo que eso puede ocurrir para Venezuela también. Pero hablemos de otra cosa. Ajá. Los contextos. El primero es el contexto político. El contexto político no da para que pueda reactivarse una inversión privada importante, nacional sobre todo. No da. ¿Okay? Hay empresarios que están apostando en positivo en la Cámara de Comercio, en la Unidad de Información y Estadística. La mayoría de los empresarios están apostando en positivo. Están apostando en que ellos van a invertir, están descubriendo nichos para la inversión, pero sin embargo, si la crítica situación política de Venezuela tiene en este momento, que está en punto muerto, ¿no? Así continúa, esto puede derrumbar cualquier expectativa y cualquier percepción positiva que tenga el empresariado en términos de inversión. ¿Ok? Y lo otro es, ¿qué puede ocurrir también? Pues no sabemos qué va a pasar el 5 de enero. La oposición presidida por el presidente interino Juan Guaidó está diciendo que va a renovar la junta directiva, va a entrar otra junta directiva no legítima, en mi criterio, para seguir, para avanzar en la próxima Asamblea Nacional, y va a haber yo diría que un conflicto político mucho mayor si el gobierno decide a realizar lo que está planteando en este momento. Si el año que viene habrá una ley, no sé si tú la has escuchado, habrá una ley que va
a juzgar en público a todos los diputados opositores, lo que quiere decir que todo el mundo tiene que irse del país y lamentablemente entonces tendremos esa situación que va a oscurecer más el panorama económico en Venezuela. Ahora bien, tomando en cuenta, yo coincido con usted, la lucha de la oposición está estancada en Venezuela, el conflicto político está en un punto muerto. Pero eso además refuerza la tesis de un contexto político adverso. ¿Será que el chavismo aprendió a sobrevivir en ese contexto político adverso y a las sanciones a pesar del costo social que tiene la crisis económica venezolana? Claro, no es que aprendió, es que ya está consolidada yo diría que negativa posición del gobierno ante el conflicto político y ante la incertidumbre económica. Yo creo que el gobierno aprendió y no le importa qué pase con los pobres, no importa qué pase con la población venezolana, no importa qué pase con la producción de servicios públicos, eso no importa, porque nosotros no estamos hablando de un gobierno, Darwin. Sí, estamos hablando de un sector de la población que se ha apoderado a las malas, así como dicen los mexicanos, se ha apoderado a las malas del poder en Venezuela. Y a las malas significa que no importa si suceden secuestros, si suceden crímenes, no importa la diáspora, los representantes del gobierno se burlan de la diáspora, se burlan de los venezolanos pobres y en consecuencia yo lo que veo allí es que simplemente ahí lo que hay es una banda de personas, para no ser tan duro, de personas que están en contra de la ética y la moral con la que un gobierno o un partido que llega al poder debe gobernar el país. Bueno, profesor, lastimosamente el tiempo se nos agotó. Le quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti y estamos a tu disposición. Bueno, y a ustedes, muchas gracias por haber estado en la sintonía, no solamente de este programa Contraste, sino de todos los programas que hicimos en el año. Este es nuestro último programa por el 2020. Les queremos desear desde Verdades y Rumores una feliz Navidad y que el año 2021 esté lleno de salud, de amor y de éxito para cada uno de ustedes. Nos vemos en enero del 2021 en un nuevo episodio de Contrastes.